Bueno, estamos conversando con nuestro querido amigo Juan Ariel, gran economista de la República Dominicana y el mundo. Juan Ariel, quedamos, pero que tú terminaras una preguntas, pero tengo aquí, antes que tú termines, ¿recuerdas a Emerson Soriano? Claro, mi querido Bueno, amigo. te manda saludos y una pregunta. Dice que explique claro si es que no debería o la reforma no considera que quien pase de 65 años no pagará ni por la vivienda que habita ni por las demás propiedades que posee en adición a la que habita. Ok, eso está desde hace mucho, la exención a las personas de más de 65 años. Es algo que no se está tocando en esta reforma y yo creo que no debería tocarse en esta reforma. Pero otra vez la pregunta, ¿una sola o todas las propiedades? Bueno, lo ideal sería que ninguna propiedad, Lo ninguna. ideal, pero eso no está todavía. No, exactamente, no está. No es, Hacia allá debemos de ir porque también quizás me quisiera explicar un poco aquí. Porque hay muchas personas que pusieron sus ahorros en otra propiedad. Imaginémonos esta señora que durante tantos años cogió su doble sueldo para irlo ahorrando y dijo, mira, déjame comprar un apartamento para alquilarlo. De eso es que vive. Entonces, yo creo que las personas de 65 años, en lugar de ponerle impuestos, nosotros de 65 años o más, en lugar de ponerle impuestos, yo lo que creo que deberíamos pensar es qué tipo de políticas públicas puede ayudarles a mejorar su vida, que siempre he sido un fanático y he abogado porque creemos un seguro médico específico para personas de más de 60 años. Juan perfecto. Ariel, en o sea, lo que es la parte de oposición, el equipo político del Partido de la Liberación Dominicana, vemos que ha sido un poquito parco en cuanto a lo que es tratar de dar a conocer su criterio en cuanto a lo que es esta situación que está viviendo el país. Y que vemos que el mismo, por lo que es la Fuerza del Pueblo, el mismo presidente de ese partido es que sale a dar la cara. ¿Por qué razón el equipo económico del PLD no hace o no defiende lo que es lo que el pueblo necesita que le defienda? Bueno, se hizo una rueda de prensa en la que se presentó las consideraciones a la reforma. Lamentablemente agarra el partido en un proceso interno del Congreso. Pena que haya coincidido esto. Por eso yo fui partidario siempre de que hagamos un Congreso lo más rápido posible para salir de eso, que es algo muy interno, y poder volver al diálogo con la gente, que es lo que verdaderamente importa y lo que nos hace falta. Pero de todas formas debo decir que el partido hizo su rueda de prensa, fijó su posición, hizo un comunicado público. Yo lamentablemente no estuve ahí, pero mandé algunas ideas. Ahora, yo creo que cada uno de nosotros está en los medios expresando lo que piensa. Y vuelvo quizás a la pregunta anterior de qué se puede hacer, porque no es oponerse por oponerse, es siempre velar por lo mejor para los dominicanos. Entonces yo creo que se debe trabajar en reducir la evasión. Y le voy a dar dos ejemplos. En India, se dieron cuenta que muchas empresas evadían dinero no reportando todo lo que vendían. Entonces lo que hicieron fue que pusieron que todas las compras que se hacen de una empresa a otra tengan que ser pagadas por la vía digital, porque ahí sí el gobierno puede darse cuenta, pero venga, que esta empresa le transfirió 10 millones de pesos a esta otra, ahí hubo una transacción. Un segundo ejemplo, en Brasil son unos tigres, ¿eh? Estos brasileños se las traen. Se dieron cuenta que los negocios vendían, pero no reportaban el IVA, que nosotros le decimos ITEVI. ¿Y ustedes saben lo que hicieron? Pusieron que cada vez que uno hace una compra, la factura tenga un número y hacen rifa diaria. Y parece que a los brasileños les gusta tanto jugar como a nosotros los dominicanos. Y todo el mundo pide su factura para tener ahí su ticket de lotería y quererse ganar unos cuartos diariamente. Eso es utilizar las
informaciones de economía del comportamiento, Creatividad. Sí. creatividad para Claro. poner a que la gente demande la factura y eso salga reportado al gobierno. Correcto. Entonces, como les digo, se puede usar mucho la creatividad porque, sobre todo después del COVID, el desarrollo que han tenido las tecnologías es una cosa impresionante. No es lo mismo hablar de cobrar impuestos hoy en día a hablarlo antes del COVID, porque las tecnologías permiten detectar muy fácilmente la evasión. Y yo creo que hacia allá nos deberíamos concentrar, en cómo reducir la evasión, cómo poner a pagar a quienes deben pagar y no cómo exprimir a los que ya están pagando. Juan Ariel, nos toca a nosotros tener una visión más allá de la curva. A nosotros nos toca, a los comunicadores, a los profesionales, como es tu caso, y máxime cuando eres un profesional en la materia de la economía. Y yo pienso y creo y siento de que aquí nos estamos envolviendo en el pequeño mundo nuestro con esta reforma y nos estamos olvidando de cómo está el mundo. Tú que estás allá, sé que domina y conoce lo que está pasando en estos momentos, por ejemplo, en el Oriente Próximo. ¿Qué pasa con Israel en Palestina, pero que ya ha devastado a la Gaza? Pero ¿qué pasa? Que hay hasta anunciado ya un ataque a Irán por represalia. Y eso va a repercutir, digo yo, de manera directa en nuestra economía, haya o no haya reforma. ¿Qué perspectiva tú le ves a esa situación? Bueno. ¿Qué posibilidad? Bueno, ahí sí está la cosa dura. Miren, el mundo está en guerra en varias partes. No es solamente la guerra Rusia-Ucrania, que ya lamentablemente la gente lo da por un hecho y se le presta poca atención. Y digo lamentablemente porque pena por los ucranianos, aunque debo decir que los ucranianos han salido más duros de lo que todo el mundo pensaba, ¿eh? Con la OTAN de atrás, sí, claro que sí, duro. Con la OTAN ahí. No, por supuesto, OTAN, Estados Unidos y todo lo demás, ¿eh? O sea, Ok. ahora, ¿qué conflicto sí puede complicar mucho el panorama? Israel-Irán. Exactamente. Hasta el momento, Israel ha estado tomando represalias contra Palestina, sobre todo en la Franja de Gaza, de una forma que de verdad, miren, a mí me rompe el corazón porque Ay. es que no se puede abusar tanto. Yo entiendo que jamás se excedió en lo que hizo en Israel, lo critiqué públicamente, pero la respuesta ha sido descomunal. O sea, eso rompe el alma ver lo que está pasando en Gaza. Pero no se queda en Gaza. Ha atacado Líbano. ¿Por qué el Líbano? Porque hay células en el Líbano, sobre todo Hezbollah, que apoyan a Hamas. Pero además se ha expandido el conflicto a Irán. ¿Cuál es el problema con Irán? Primero, Irán tiene facilidades nucleares. Segundo, Irán es un importante productor de petróleo. Irán es, digamos, la segunda potencia árabe después de Arabia Saudita. Irán e Israel se han dado su pecosones. Perdón, sé que tú lo sabes mejor que yo. Persa, no árabe. Sí, no. Perdón, ciertamente, Sí. quiero decir del mundo musulmán. Es lo correcto, pero étnicamente es cierto, son persas. Sí. Entonces, ya ellos se han dado sus pecosones uno a otro, pero hasta ahora bastante calmados, se tiran un par de misiles y todo lo demás. Pero Israel sufrió un ataque de Irán y ha dicho que va a tomar represalias sin precedentes. Quienes estamos en el mundo de la economía internacional, ese tipo de declaraciones de Israel nos suena mucho a ataques a las instalaciones nucleares de Irán. Eso puede desencadenar un conflicto mayor. Yo no veo a otros países musulmanes de la zona entrando en el conflicto. No veo a Arabia Saudita entrando en el conflicto. No veo a Kuwait entrando en el conflicto. Creo que sería mucho Israel, Irán. No veo tampoco a Pakistán entrando en el conflicto. Yo creo que se va a quedar ahí, Israel, Irán. Pero Irán es un importante productor de petróleo. Y si se atacan de forma abierta, me preocupa el precio del petróleo
Yo he leído reportes que documentan que el precio del petróleo puede llegar a $350 el barril y cuando yo lo leo digo, Dios no libre de eso. Estados Unidos ha intentado evitar que eso pase, sobre todo porque como aquí están en elecciones, no quiere que se arme un lío antes de saber si va a ganar Trump o va a ganar Kamala. Pero todo indica que viene un ataque fuerte de Israel y que eso puede tener repercusiones para toda la economía. Y yo creo que de eso deberíamos estar hablando, de cómo nos preparamos para una eventual escalada en los precios del petróleo, de cómo nosotros deberíamos estar haciendo inversiones importantes en migrar hacia un transporte eléctrico para no depender tanto de la gasolina derivada del petróleo, cómo deberíamos estar construyendo plantas de generación que nos alejen de la generación con derivados del petróleo, fuel oil en este caso. Esos son los temas que deberíamos estar hablando. También debo decir que hay cosas positivas en la economía internacional. Hay muchas empresas que están saliendo de China y están buscando dónde instalarse en la región. Yo creo que la República Dominicana tiene todas las condiciones para atraer a esas empresas en lo que se denomina nearshoring, que no es más que establecerte cerca de Estados Unidos, y friendshoring, que es establecerte en países amigos a Estados Unidos. Yo creo que ahí hay grandes oportunidades y por eso me preocupa el tratamiento que tiene las zonas francas en esta reforma fiscal, porque en lugar de desincentivar que se creen parques, yo creo que deberíamos estar todos discutiendo cómo crear la mayor cantidad de parques de zonas francas posible para que vengan todas esas empresas desde Asia hacia la República Dominicana y pasemos a crear muchos empleos para que el dominicano tenga muchas oportunidades de conseguir un empleo formal, de llevar alimento a su familia, de tener un seguro médico y de mejorar sus condiciones de vida. Como siempre, una entrevista interesantísima y muy educativa. Excelente, Juan Ariel. Muchas gracias. Pienso que vas ahora ya a la camita. Allá casi a trabajar. Mañana es que vas temprano a la universidad. Sí, me toca. A ver, tengo que terminar un caso de desempleo en Sudáfrica que estoy preparando para verlo con mis estudiantes la semana que viene. Entonces, ahí me toca ver un tema muy importante que es el desempleo, pero en otro país que es Sudáfrica. Muchas gracias, abrazo. Un fuerte abrazo, bye. Bye. Conversamos con Juan Ariel Jiménez Núñez.